Bien, la novela es un género literario subgénero de la narrativa, junto con el cuento y la crónica. Esta consiste básicamente en una narración que generalmente es extensa, de carácter más o menos ficcional, que se cuenta usualmente por capítulos o por segmentos. En ella interviene siempre la voz de un narrador. Bien, ¿qué más decir sobre la novela? Las novelas suelen tener una trama bastante compleja y abundante, en la que existen diversas digresiones, derivas o vericuetos, y en las que suele haber varios personajes e incluso diversos puntos de vista desde los cuales se desarrolla la historia de la misma. Incluso es usual encontrar en una novela relatos secundarios, subtramas, fragmentos de otros textos de otra naturaleza. No existen realmente exactitudes respecto a qué cosa puede ser o no una novela, especialmente en la novela contemporánea, que suele consistir en relatos discontinuos, fragmentarios, tangenciales, absurdos, etc. Incluso algunas pueden hacerse pasar por cartas, documentos o algún otro formato. Siempre lo que tienen en común para poder clasificarse como una novela es que su extensión es mayor que la de un cuento. Mi nombre es Katiuska Reyes y el día de hoy les voy a hablar sobre cómo se realiza una entrevista. Partiendo un poco de su concepto, se puede decir que una entrevista es una técnica utilizada para la recogida de datos, en la cual el investigador pretende obtener información relevante sobre el sujeto de forma directa. Se pueden llegar a conocer diferentes tipos de entrevistas. Entre ellas tenemos la entrevista estructurada, que sigue un orden de preguntas muy estrictas con el fin de restar libertad de réplica o darle la oportunidad al entrevistador de salirse del guión. El entrevistador plantea las preguntas mediante un guión preestablecido, secuenciado y dirigido, cuyas respuestas pueden llegar a ser cerradas o una respuesta determinada. Este tipo de entrevistas puede llegar a tener variaciones, ya que sí aporta mayor consistencia a los datos recogidos, pero puede resultar incómodo para el entrevistado, ya que mantiene una estructura fija y puede restar libertad de expresión. Entre otro tipo de entrevista podemos llegar a conocer también a la semiestructurada, que consiste en conocer o abastar una problemática determinada mediante un guión determinado. En este caso se tiene mayor libertad de desarrollo, ya que a partir de las respuestas del entrevistado se entrelazan otros temas no previstos en la entrevista. Este tipo de entrevistas requieren de un entrevistador con experiencia, ya que debe tener conocimiento del entrevistado y realizar la entrevista de manera objetiva para no condicionarlo en sus respuestas. Se puede llegar a conocer también a la entrevista no estructurada, que tiene como finalidad obtener datos de un área desconocida. Este tipo de entrevistas mantiene un margen de libertad muy amplio, ya que se va construyendo mediante las respuestas del sujeto. Requieren de un entrevistador de gran experiencia, ya que no solo tiene que conocer al sujeto, sino también todos los temas relacionándose con el sujeto. Hablando un poco sobre la actitud del entrevistado, este debe seguir las pautas principales, documentarse lo mejor posible para así evitar quedarse en blanco, respetar los puntos de vista del entrevistado, adaptando una actitud imparcial y abierta frente a las ideas que exponga. Además, siempre mostrar interés, no interponer su ideología, sus sentimientos o sus prejuicios. Y también mantener el control de la entrevista para así cumplir con todos los objetivos. Hola, mi nombre es Patricia Flores y les voy a hablar sobre la acentuación y la publicidad. Para los hispanos cegas no es solo un juego que salió a finales de los 80, sino el método para acentuar las palabras sobre esdrújulas, graves y agudas. Es un método que nos ayuda a diferenciar entre palabras como el diseño y el diseño. El significado de la palabra está guiado normalmente por donde esté su tilde. Por ejemplo, la palabra vínculo, por ser sobre esdrújula, está acentuada en la tercera sílaba. Y esa misma palabra con acento en la última sílaba, siendo vínculo, es una misma palabra con distinto significado. Para algunas personas dirán que es lo mismo o que se sobreentiende, pero en la comunicación no podemos dar este tipo de imprecisiones, ya que si un cliente pide cierta información y cuando recibe la publicidad o el mensaje no es lo mismo,
no es lo mismo, perdón, puede tomar sanciones si se comprueba que este es un engaño masivo y la culpa sería de la persona quien lo redactó. Las tildes han sido por años el dolor de cabeza de los estudiantes, ya que egresan de la universidad y no lo aprendieron, y así se empeñan en sus labores diarias o en sus empleos y tienen ese pequeño fallo, más que todo si se encuentran en el área de la publicidad. Pero una vez lo aprende, esto es como aprender a nadar o a montar en bicicleta. Una vez vas escribiendo, se colocan de forma mecánica. Para conocer la acentuación se debe conocer el juego de la escritura y de la palabra, ya que como la comunicación, este puede ser un método de convencimiento de las personas. A muchas les ha pasado que van a comprar un jugo o algún producto y si ven que está mal escrito, como que se escandalizan, por así decirlo. Por eso es muy importante tener cierta precisión en esa área, tanto en la publicidad, en empresas y todo eso, porque conllevará a mayores beneficios y mayores ganancias. Muy buenos días, mi nombre es María Ángeles Rebolledo y el día de hoy estaré hablando de un personaje muy importante para nuestro país y su nombre es Miguel Otero Silva. Como bien sabemos, Miguel Otero Silva fue un importante escritor y periodista venezolano que dejó un gran legado al país tanto en sus escritos como en la creación del diario El Nacional, que entró en circulación el 3 de agosto de 1943. Miguel Otero Silva nació el 26 de octubre del año 1908 en Barcelona, estado Anzoátegui, hijo de Enrique Otero Vizcarrondo y de Mercedes Silva Pérez. Contrajo matrimonio con María Teresa Castillo, una noble promotora de la cultura quien fue presidenta del Ateneo de Caracas y con quien tuvo 2 hijos. En defensa de ideales políticos y de su actividad periodística, llevaron a Miguel Otero Silva a enfrentar los duros regímenes de Juan Vicente Gómez, Eleazar López Contreras y Marcos Pérez Jiménez, que incluyeron en 2 injustos exilios. Mientras que en su producción literaria dio a Venezuela rica poesía, divertidos e inteligente humor y las magistrales novelas Fiebres, Casas Muertas, Cuando quiero llorar no lloro, La muerte de Honorio. Desde muy joven se acerca a las letras y al periodismo, habilidades que le dieron grandes satisfacciones, así como establecer serias enfrentas con artistas, intelectuales y la estructura del poder político del país. Desde su participación en la llamada Generación del 28, que fue un grupo de jóvenes que confrontaron a la dictadura de Juan Vicente Gómez, y le inspiró su novela Fiebre en 1939. Miguel Otero Silva fundó la revista Morrocoy Azul, era un corte humorístico y satírico. También junto a su padre funda el diario El Nacional. Muchas gracias.